porque uno no va a encontrar necesariamente doctores en algunas regiones y entonces, por lo tanto, vamos a crear una falsa representación. Correcto. Sin embargo, le doy esta alternativa. ¿Qué le parece a usted si los que van al Congreso tienen que tener ciertos requisitos y haber conseguido ciertas metas? La democracia interna es uno de los principales. Pero le doy este ejemplo. Supongamos que usted me habla de gente con mucho interés político, supongamos, en tal región del país, pero que no cuenta con la educación que usted y yo estamos hablando. Sí. Bueno, para eso están las bases de los partidos, para nutrir a sus representantes finalmente. Claro, una de las cuestiones que yo creo que es muy importante que los partidos deban de considerar, ¿no? Principalmente las tres candidaturas, si es que quieren presentarse como algo diferente, es que tienen que pensar de que no es solamente los candidatos que tienen dinero, deben imponerse sobre las competencias que otros candidatos pueden presentar. Totalmente de acuerdo. Porque no necesariamente un empresario, porque tiene, qué sé yo, 20 millones de dólares para apoyar un candidato, es que realmente él va a ser realmente un excelente congresista, en absoluto. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que las cosas en la política se decantan solas. Mauricio Descanseco, creo que ayer o anteayer, ha retirado su candidatura. Sí. Entonces, eso demuestra que él mismo, de manera inteligente, debe haberse dado cuenta o que no cuenta con el respaldo de la ciudadanía o que de repente sería inútil hacer un gasto tremendo por su candidatura. Sí, claro. Es legítimo que todos los ciudadanos tengan interés en participar. Y ahora es de sensato e inteligentes saber retirarse en el momento en que realmente no se tienen opciones, ¿no? A mí me parece muy inteligente. Mauricio debe ser un excelente profesional, nadie duda de empresario. Eso, un gran empresario. Pero ahora uno no construye de hacer pizzas, como se dice, de a sol, no construye una cadena de 100 y pico ¿no? Claro, entonces la política implica un conjunto de conocimientos específicos y eso es prácticamente como un artesano, ¿no? Ni todo el mundo consigue hacer, por ejemplo, cerámica de chulucanas. Por supuesto, es verdad. Ni todo el mundo puede ser futbolista, ni todo el mundo puede ser pues un gran pintor, ni un gran escritor. Es totalmente cierto. Pero usted es de los que considera, o tú eres de los que considera que en la política todo tiempo pasado fue mejor y que los congresistas y parlamentarios que había antes eran muy superiores intelectualmente a los de hoy, ¿o no? Porque justamente los políticos de hoy... Sí, claro, porque justamente muchos de los parlamentarios de hoy fueron reclutados por cuestiones... Es decir, porque la política que muchas veces se ha aplicado dentro de los partidos han estado asociadas a intereses económicos. O sea, yo tengo recursos, entonces por lo tanto yo puedo ser candidato. Porque yo voy a apoyar... con tanto dinero a la marcha del partido. Exacto, entonces hay una serie de deficientes en términos de competencias profesionales y claro, antes, como podríamos decirlo, ¿no? Antes muchos de los políticos tenían pues un conjunto de habilidades intelectuales profesionales independientemente de los recursos y que se posicionaban y representaban un conjunto pues de demandas. Correcto. Yo recuerdo, ¿no? A ver, sin irnos muy lejos, ¿no? El año fines de los 80, yo recuerdo al Partido Comunista, a la Izquierda Unida, recuerdo al Partido Aprista, al PPC, Acción Popular, y probablemente me olvide de dos o tres escisiones apristas como bases ayistas, ¿no? Sí. Y qué sé yo. Y no recuerdo más. Y con eso nos era suficiente para tener un Congreso de Diputados y un Congreso de Senadores, ¿no? Claro. Y yo veía gente muy inteligente y eventualmente se agarraban a patadas, pues Calmel con Olivera, pero no como ahora, pues que se agarran a insultos de una manera impresionante. A veces parece el Congreso peruano, el Congreso esto de Tailandia, de Asia, Asia del Sur, ¿no? Sí. Que se agarran a patadas, pero descomunalmente, ¿no? Sí. Es responsabilidad, porque claro, muchos de los partidos giran en torno de los candidatos a la presidencia y los candidatos a la presidencia tienen responsabilidad en la selección de los candidatos al Congreso. Por supuesto. Y claro, obviamente se necesita todo un conjunto de filtros que deberían contribuir, ¿no? Para identificar, ¿no? Los mejores candidatos en ese sentido. Ahora, si se escoge solamente, ¿no? Por cuestiones de que se tiene dinero, obviamente se tendrá excelentes empresarios, pero no necesariamente aquellos que están realmente pensando los problemas del país, ¿no? Sin duda. O si no, vamos a tener gente con mucho dinero y sin muchas ideas realmente de qué es lo que... Y pensando hacer negocios, ¿no? Sí, básicamente. Bueno,
Yo no sé si esté tan claro este pequeño cuadrito que hemos hecho, pero alguna idea tiene respecto de las posibilidades que hay. Le pediría que hasta que nos vayamos al corte en unos 7 minutos desarrollemos estas posibilidades. ¿Qué alternativas le ve usted a Alan García para que vuelva a ser presidente del Perú? Todos tienen un potencial muy importante para ganar las elecciones. Todos. Desde Keiko, PPK y Alan García. Sí, eso es justo. Yo tengo Keiko, PPK, Alan García, Alejandro Toledo y bueno, o cualquier otro. Eso va a depender de las estrategias, ¿no?, que se desarrollen. Pero por eso digo, ¿cómo lo ve hoy? ¿No? En septiembre del año 2015 todavía falta mucho. Claro. Pero Alejandro Toledo de una u otra manera ya empezó la cosa, ¿no? La semana pasada, ¿no? Claro. Entonces, ¿Alan García cree usted que está todavía dormido, que está todavía esperando, que está todavía sin saber qué hacer? Claro, los partidos políticos a esta altura están realmente afinando la maquinaria partidaria, intentando consolidar comités en todos los países, así es, en todo el país. Las bases, sí, del país. Y bueno, eso le va a permitir en el transcurso de la campaña, en diciembre, enero, tener realmente una visualización mucho más clara. El APRA tiene pues históricamente toda una organización bastante sólida, ¿no? Y sobre todo amalgamada por la ideología, la mística, la historia propia, ¿no?, del partido aprista, a diferencia de los otros, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿usted cree que la percepción que tiene la gente del partido aprista y de Alan García hoy es la misma que tenía, por ejemplo, en 1990, cuando acabó su primer mandato? No. El elector hoy en día es mucho más pragmático y está buscando maximizar el lucro, por decirlo, en términos de quién realmente le va a dar continuidad o en todo caso generar más beneficios, ¿no? O sea, en el corto no importa plazo. que robe con tal que haga obra, una cosa Por así. ejemplo, también se impone una lógica de esa naturaleza, ¿no? Sin duda. ¿Cómo ve a Keiko Fujimori? Keiko Fujimori es una candidata joven, una candidata que tiene una ventaja en el sentido de que el 27% de la población peruana es joven, entre los 15 y 25 años. Entonces usted siente que una buena parte de ese voto se podría ir hacia Keiko Fujimori. Claro, estamos hablando de 8.300.000 Sí, jóvenes. es verdad, son muchos, sí. Que no conocen, no tienen la menor idea de quién fue Alberto Fujimori, quién fue Vladimiro Montesinos. No tienen idea quién fue Abimael Guzmán. Tampoco, claro, tampoco. Entonces, si no tienes idea de lo que es eso, significa que ha vivido en ostracismo total, ¿no? Sin embargo, Fernando Olivera dijo esta semana, ayer creo, que no me venga a decir Keiko Fujimori que no tenía la edad suficiente como para saber todas las atrocidades que había cometido su padre en su gobierno. ¿El apellido no le pesará en contra? Creo que le ha pesado en contra estos años, ¿no? Claro, el único problema está en que este tipo de afirmaciones no tiene la misma proporcionalidad que tiene Keiko al amplificar su campaña electoral. Ah, ok. ¿Usted cree que son, no sé, piedras en el camino simplemente? Bueno, es necesario que el país sepa qué es lo que pasó en los años 90, Sí, sin duda es necesario. Siempre es necesario saber el pasado. En cuanto que estemos centrados solamente en las agendas de Nadine, en cuanto estemos centrados ahora con Oropesa. La captura de Oropesa claro, y... obviamente que nosotros, la opinión pública no va a tener la oportunidad de saber los antecedentes, ¿no?, de los candidatos, ¿no? Ya. O sea, ¿usted piensa que la actualidad lleva a que el electorado le cueste un poco ponerse a reflexionar respecto de dónde viene tal o cual persona? Claro, porque le decía, la democracia es como un producto y los consumidores, por decir, ¿no?, los electores necesitan de información para poder optar realmente. Pero sacar una conclusión. Claro, si ellos están optando, ¿no?, por 3 marcas diferentes, ¿no?, Entiendo, de un solo producto, pero de repente le están mostrando otra cosa completamente diferente dentro de un contexto que debería estar discutiéndose. Entonces, la figura. Claro. El elector no va a tener una sabia decisión para poder decidir. No, lo que va a hacer va a estar confundido. Mucho más que confundido, exacto. Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski tiene un capital, un potencial político muy grande como candidato, principalmente porque es un profesional reconocido internacionalmente. Yo pienso que es un tipo brillante para lo que hace, pero de ahí a convertirlo en presidente, ¿usted cree que estos pasos funcionan? ¿En qué sentido? O sea, el hecho de que Kuczynski sea ¿cómo se le llama? Un especialista, un profesional. Un profesional muy destacado en lo que hace.
¿Usted cree que es suficiente como para encargarle la presidencia del Perú? A diferencia, por ejemplo, de Keiko Fujimori, él tiene Un una técnico era experiencia. lo que quería decir. Claro, él tiene una experiencia significativa siendo ministro de Economía. Revisando, por ejemplo, los datos que hemos construido aquí sobre la calidad de la democracia, vemos que a partir de 2001 la pobreza cayó justamente Sí, cuando él es era cierto, ministro de es cierto, Economía. es cierto. En el gobierno de Alan García, bueno, el país creció de forma Sí, significativa. el PBI también. Claro. Entonces hay una serie de virtudes que se muestran en términos de experiencia, porque fundamentalmente porque estamos en un contexto de desaceleración de la economía. Así es. Y necesitamos, obviamente, pues un candidato que tenga una percepción Ya. Y inteligente en por ese supuesto, sentido. Y en ese concepto, ¿quién, según tú, es más apropiado? ¿Kuczynski o Toledo? Desde mi perspectiva, bueno, si hubiera un solo candidato. No quiere decir mandarte por ninguno, ¿ah? No. O sea, es decir, yo creo que si un candidato reúne las virtudes de los tres, ¿no es cierto? Sería lo ideal, ¿no? Para el país. En todo Claro. caso, todavía queda mucho tiempo para seguir discutiendo. Sí. Van a haber, con seguridad van a haber otras alternativas políticas, van a haber. Y No, seguro. falta mucho tiempo, Claro, totalmente de falta acuerdo. mucho tiempo. Ahora, ¿qué outsider ves? Yo lo único que vi en las últimas semanas es que mencionaban a Verónica Mendoza, ¿no? Pero Verónica Mendoza no es outsider, ¿no? ¿No? No lo es. O sea, ella Es una estuvo política ya. tradicional. No es, vamos a decirlo, ¿no? Política tradicional. Ella viene pues de las canteras, ¿no? De la izquierda. Sí. Ella tiene entusiasmo, pero no es suficiente como para poder realmente ganar una elección presidencial. Entiendo. Está bien, es tu opinión y me parece clara, lo has dicho con claridad. Yo de una u otra manera lo sé, pero te pediría que tú le expliques al televidente qué condiciones tiene que tener un outsider para ser tal. Primero que como Carlos Meléndez es un politólogo, un colega que muy bien lo ha diseñado, ¿no? Tiene que ser alguien fuera de la política, o sea, que haya ganado su prestigio fuera de la política. Puede ser un jugador de fútbol, puede ser un cocinero, puede ser un actor, ¿no? De televisión. Hasta ahora, por lo que me has dicho, veo a Mauricio Descanseco, a Gastón Acurio. Claro. Después de que él no esté asociado, ¿no? A un partido político tradicional, ¿no? Que haya disputado elecciones, que aparezca en las elecciones como algo novedoso, ¿no? Entonces ninguno Como tampoco fue Fujimori en claro, 90, ¿no? Exacto. Pero el asunto está de que hay una condición que es muy importante para que aparezca un outsider, que tiene que ver con el contexto en que surgen los outsiders. No Ya. solamente uno tiene que tener las características del outsider. Sí, ¿no? Por ejemplo, los outsiders aparecen en momentos de crisis, como el caso de Eso lo he Fujimori. leído, claro. Fujimori aparece, ¿no es cierto?, en los años 90 dentro de una situación de crisis política, económica, violencia interna, ¿no? Y aparece y gana, ¿no?, como un salvador de la patria. Después Ricardo Belmo también, ¿no?, la situación de crisis. Belmo. Claro, Belmo, que estaba también dentro de ese contexto, ¿no?, aparece, ¿no?, como alcalde de Lima. Toledo, Creo que tuvo dos mandatos, si no me claro, equivoco. Toledo también aparece como un outsider. Como el salvador de la economía. Claro, parece. exacto. Claro. En el año 2000, Perdón, y como el salvador de la política derecha, ¿no? Claro, Claro, exacto. después de un gobierno como el de Fujimori, venía Toledo a decir, ahora vamos a hacer política de verdad, la política sincera, sin corrupción y qué sé yo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, Toledo también representa, ¿no?, un poco algo de ese outsider que Un poco, como resultado de la crisis, ¿no?, que deja Claro, Fujimori, ¿no? Porque desde el 95 él ya estaba postulando. Sí, estaba postulando, pero no hay que ser tan rígido con Sí, los conceptos. Claro. Pero en todo caso, la crisis, una situación de crisis real, el Perú no está pasando, ¿no? Vaya, como para realmente que los electores se vayan a refugiar por algún desconocido. Bajo La ese- gente quiere un desconocido, que tenga propuestas, pero el problema es que no hay espacio para la difusión de ese tipo de propuestas, ¿no? Permíteme rectificarte, a ver si estás de acuerdo. Creo que el Perú, no es que el peruano no quiera uno desconocido, no quiere a los que conoce. Puede ser, claro. Más bien, me parece. Claro, ¿sabes? ¿No? Falta mucho, ¿no? Faltan 7 meses para que termine la elección, ¿no? El segundo domingo de abril. Y con seguridad el escenario que tenemos hoy va a modificarse de forma significativa Sin duda, sí, sin en el duda, corto sin plazo. duda. O sea, en octubre ya tendremos ya un escenario diferente. En diciembre un otro y claro, obviamente nunca falta. Ya ¿no? en enero ya la cosa se pone mucho Claro, más correcta, mucho más- mucho más concreta. Exacto. Tengo algunas preguntas muy puntuales
respecto de la democracia y respecto de la política, pero quisiera hacerlas después del corte, ¿le parece? Claro. Listo. Claro que Vamos sí. a una pausa y regresamos con Carlos Hugo Santander con mucho más que podemos hablar sobre política.